Bien, pues nada, me presento, soy Adriana Méndez Martínez, secretaria del Colegio de Veterinarios de Lugo, y primero agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí y sobre todo a nuestro ponente, que a pesar de tener una agenda muy apretada, está hoy con nosotros para compartir sus conocimientos. Os lo voy a presentar. Su nombre es el doctor Andrés Marcaccini. La mayoría de vosotros ya lo conocéis. Para quien no lo conoce, os enviamos la información que os enviamos, tiene un muy resumido currículum. Yo solo voy a mencionar que Andrés es capaz de darle un enfoque clínico y práctico a una materia que a priori a la mayoría nos parece bastante densa y compleja. Así que estoy segura que sacaremos un gran provecho para nuestro día a día de este web seminar y sin más demora, pues empezamos. Muy bien. Muchísimas gracias por tu presentación, Adriana. Es un placer, ya sabéis, estar aquí. Que me hayáis invitado, que contéis conmigo y sobre todo por tus palabras hacia mi persona en lo que se refiere a intentar hacer algo agradable y práctico. Es verdad, una asignatura que en general suele ser un poquito densa y pesada y muy abstracta y difícil de entender a veces, y sobre todo cuando empezamos la facultad, realmente hasta que prácticamente no nos vamos, no sabemos ni para qué estudiamos las células. Después hay una segunda etapa que es esta, que cuando somos veterinarios y vemos que realmente esto hace falta. Pero bueno, realmente sí, te agradezco mucho y espero hoy trasladar tal cual lo que tú has dicho, la práctica, la citología de linfonodos, que bueno, es prácticamente, digamos, a la hora de elegir, es uno de los temas que propuse primero porque es algo que hacemos prácticamente a diario en la clínica, sino a diario. Y, digamos, más o menos manejar determinados conceptos de esto, sobre todo conceptos prácticos claros, es lo mejor. Yo no sé, como tengo súper cronometrado los tiempos, voy a ir contando un par de cosas antes de empezar la clase en sí, por si se suma alguien más. Claro, organizar este curso en muy poquito tiempo es todo un desafío porque, claro, yo creo que enseñar la citología a base de un curso de 1 hora o 2 horas o 3 horas con fotos y tal, pues está bien y hace muy simple la citología, pero claro, mostrar las fotos más representativas de algo como que nos centra demasiado en eso, y cuando nos sentamos delante de una citología, delante de una muestra, realmente pues nos cambia mucho la perspectiva, y lo que nos mostraron las fotos bonitas que vimos en el curso, después no somos capaces de encontrarlas en las muestras y nos empezamos a volver locos, y el resultado final es que dejamos la citología, se la mandamos a alguien que la vea, que puede ser yo, puede ser cualquier otro, y que me resuelva el problema. Entonces, intenté en esta especie de mini curso poner muchas cosas, que eso para mí es lo más interesante, sobre todo muchas cosas que no son tan habituales o que puede costar un poco más reconocer, y que las vemos mucho más frecuentemente de lo que... Porque si no, este curso podríamos hacerlo en 20 minutos, con 20 buenas fotos y se terminó. Pero no, ya vais a ver que los voy a llevar por varios lugares. Espero no perderlos, no aburrirlos, y si alguno se aburre o se pierde o tiene cualquier cosa que apuntar mientras estoy hablando, os lo agradezco un montón, porque es la forma de que esto sea llegadero y fácil y accesible y entendible para la mayor parte de vosotros. Entiendo que muchos de los que están ahí, algunos verán citologías con frecuencia y otros verán citología una vez cada tanto, y probablemente algunos otros no hayan visto citología jamás. Entonces, pues probablemente, digamos, a algunos los aburra, a otros les resulte demasiado profundo, y otros pues ni fu ni fa. Ya me iréis diciendo, ¿vale? Bien. Don Andrés, solo hacer un apunte. Dime. Para la gente que no estaba oyéndonos antes, deciros que todos los que estéis conectados después vais a recibir el vídeo del curso, o sea que vais a poder oírlo las veces que consideréis necesario, si hay algo que os queda, bueno, alguna duda, y seguro que después tú les podrás aclarar las dudas que quieran. Sin duda, sin ningún problema. De hecho,
podemos dejar las preguntas para el final si apetece, y si no, podéis preguntar mientras voy hablando si os perdéis. Y bueno, a lo mejor podemos generar otra instancia en otro momento fuera. La mayor parte de vosotros me conocéis, me podéis escribir o llamar por teléfono o lo que sea, sin ningún problema. Entonces vamos al lío, más que nada para la gente que llegó puntual, pues no hacerla demorar más. Vale. Pues muy bien. Como dije, vamos a ir calentando máquinas. Yo pongo el cronómetro, ¿vale? Son 18:40 porque tengo esto súper cronometrado. Obviamente ya me voy a pasar porque, digamos que mi gen argentino es más poderoso que yo y me enrollo como las persianas, lo sabéis, y hablo muchísimo, más de lo que debo a veces. Entonces, comenzamos con cosas básicas, cómo, cuáles, cuándo, por qué debemos tomar muestras de linfonodos en la clínica. Esto es un poco, pero bueno, básicamente por la importancia funcional que tienen los linfonodos. Todo el mundo lo sabe, somos veterinarios, sabemos que prácticamente la totalidad de los antígenos que están circulando pasan en algún momento por los linfonodos. Es un sitio ideal para la captación antigénica, presentación antigénica y generación de la respuesta inmunitaria, por lo tanto esa es la respuesta del por qué, asociado a que los linfonodos son órganos diana, fundamentales para, digamos, el diagnóstico de numerosos procesos inflamatorios, infecciosos, neoplásicos primarios, secundarios, una metástasis, etcétera, etcétera. Y en todos estos procesos, veis que voy muy rápido, el estudio citológico es la técnica de elección, ¿vale? Siempre. El estudio citológico en estos casos es la técnica de elección. ¿Cuándo hacemos citología del linfonodo? Hay algunos casos donde la citología del linfonodo está bien indicada, ¿vale? O bien cuando existe un aumento del tamaño de los linfonodos, una linfadenomegalia generalizada o localizada. En ambos casos, cuando vemos un linfonodo aumentado de tamaño, pues es el momento de tomar muestra de él. Ya sea uno, sean todos. Ya luego vamos a ver cosas. Cuando pretendemos valorar, por ejemplo, el estadiaje clínico de una neoplasia, lo más típico es el mastocitoma. Hoy por hoy, cuando diagnosticamos un mastocitoma cutáneo, acto seguido es buscar el linfonodo regional y ver cómo está, si está invadido, si no. Eso nos permite, digamos, hacer un primer estadiaje clínico. Entonces eso prácticamente de rutina lo hacemos, e incluso por más que el tamaño del linfonodo sea normal, por protocolo deberíamos hacerlo. E incluso hoy por hoy también podemos hacer una punción del linfonodo cuando sabemos que existe un linfoma diagnosticado y pretendemos tipificar ese linfoma. Hoy por hoy, digamos, con la técnica inmunocitoquímica o una técnica de PAR, pues nos permite perfectamente tipificar un linfoma, y también es otra indicación para hacer citología del linfonodo, ¿vale? Por mencionar algunas, las más importantes. ¿Cuáles son los linfonodos que vamos a tomar muestras? La respuesta es muy sencilla en los procesos localizados, es decir, este mapa, ¿vale? Este mapa hay que saberlo de arriba abajo, hay que saberlo de arriba abajo, obviamente. Tenemos que saber qué linfonodo drena la región, digamos, donde está localizada la lesión. Así de fácil. Por lo tanto, sí que es verdad que muchas veces, digamos, en procesos localizados vemos el linfonodo aumentado de tamaño, hacemos un diagnóstico, pero muchas veces no encontramos, digamos, la causa de la reactividad. Pero sí que sabemos que cuando ese linfonodo está aumentado de tamaño, en la región donde drena, seguramente haya alguna alteración que simplemente hay que localizarla. En los procesos generalizados, pues sin ir más lejos, pensemos en un linfoma, proceso generalizado, una linfadenomegalia generalizada. ¿Y cuáles elegimos? Pues normalmente tenemos que elegir al menos dos, al menos debemos elegir dos, preferentemente popliteos y cervicales superficiales, uno de un lado, otro de otro. Al menos dos, porque me ha pasado varias veces que, digamos, suelen sospechar de un linfoma y me llega un solo linfonodo, y en ocasiones la citología, pues, a veces es diagnóstica y en ocasiones me genera dudas, e incluso me ha pasado de que me envíen dos linfonodos distintos y en uno se ve claramente un linfoma y en el otro pues no termino de ver un linfoma. Entonces, imaginaos si enviáis uno solo y justo toca el que el linfoma no está muy claro. Probablemente terminemos demorando el diagnóstico, y eso, digamos, al final siempre es perjudicial porque, bueno, cuando perdemos tiempo para el diagnóstico y comenzar el tratamiento, nunca es bueno, eso está más que claro. Si es posible, debemos descartar los mandibulares. Los mandibulares generalmente están aumentados de tamaño por las dentaduras. Generalmente las dentaduras
generan, digamos, tienen infección, sarro, etcétera, y bueno, terminamos generando, digamos, unos linfonodos mandibulares muy grandes y normalmente vamos a ver más o menos siempre lo mismo, entonces de preferencia lo obviamos, al igual que los que son muy grandes. Cuando es muy grande el linfonodo, salvo que no haya otra opción, quizá no sería lo ideal, ¿vale? Este es un estudio que lo buscáis y lo encontráis fácilmente, un estudio súper chulo, porque, digamos, lo que ha hecho es estudiar en distintas especies, bueno, un poco los territorios linfáticos. Y en perros está bien porque se reconocen 10 territorios linfáticos de cada lado. Digamos, sí que se ha demostrado que los linfáticos no atraviesan ni por dorsal ni por ventral de un lado a otro. Por lo tanto, tenemos 20 territorios linfáticos para explorar, ¿vale? Y en general, en las distintas razas, los territorios linfáticos son los mismos, pero con algunas variaciones en cuanto a la cantidad de linfonodos. Por lo tanto, podemos agregar, además del popliteo, además del preescapular, otros linfonodos accesibles, como por ejemplo el inguinal, como por ejemplo el axilar, que también son tanto en perros como en gatos, que son fáciles de acceder. Más cosas. ¿Cómo vengo con el tiempo? Bien. Toma de muestras. Toma de muestras no me voy a detener mucho, simplemente hay que tener presente algunas precauciones cuando punzamos linfonodos. Acordaros, si de ser posible, pues vamos a evitar los mandibulares. Normalmente, los linfonodos que son de tamaño normal, salvo que estemos intentando estadiar, buscar alguna metástasis, son normales, no hay que pincharlos. Olvidaros de ellos, buscar los que están aumentados de tamaño. Son cosas básicas, pero al final algunos pues, los pinchan por las dudas, no hace falta. Los linfonodos, cuando son muy grandes, hay que tener cuidado porque suelen tener un centro necrótico. Entonces, cuando son muy grandes, solemos apuntar al medio, porque en el medio no fallamos, y es en el medio donde nos encontramos con que hay necrosis, y eso prácticamente no nos dice nada. Por el caso contrario, si las muestras son muy superficiales, a veces nos cogemos solamente tejido adiposo y eso tampoco nos sirve. ¿Vale? Precaución súper importante. Antes de instaurar cualquier tratamiento, ¿vale? Tenemos que tomar la muestra. Sobre todo sospechamos de un linfoma. Si solemos utilizar corticoides previamente, después tomamos muestra y eso, digamos, altera mucho la citología. Tengo algún ejemplo ahí que podéis ver. Hay que acordarse que las células linfoides son muy frágiles, por lo tanto, mucho cuidado con la toma de muestra y cuando hacemos el extendido, ¿vale? Se rompen fácilmente. Y en general no está recomendado aspirar. Digo en general no está recomendado aspirar. En general lo recomendado en cualquier linfonodo es una punción con aguja fina sin más. Sin más. Con eso es suficiente. Son órganos que suelen exfoliar mucha cantidad de células. Entonces si aspiramos, solemos contaminar con sangre o solemos cargar tantísima cantidad de células que luego es un incordio a la hora de realizar los frotis. Entonces, tranquilamente, con punción con aguja fina, debe ir bien. Si veis que no quitáis nada, pues podéis aspirar sin ningún problema. No es que esté prohibido, sino que es recomendable esta otra opción. Y pues, si lo quitáis, también podéis hacer una biopsia para quedaros en la clínica y echar un ojo a ver qué tal. Hoy por hoy, sabéis que se accede a todos los linfonodos, ¿vale? Por ecoguiada. Los internos llegáis a todos sin ningún problema. De hecho, me sorprende porque recibo muchísimos linfonodos de órganos internos cada vez más. No más que superficiales, obviamente, pero muchísimo. Cada vez más, hoy por hoy la ecoguiada ha abierto ahí la posibilidad a tomar muestra de cualquiera. ¿Cómo se extendemos las muestras? Un squash, simple, sin más. Porta con porta, pero suavemente y sin presionar demasiado. Eso para algunos sé que resulta complicado, el suavemente y sin presionar demasiado, no sabemos cuándo es suave y cuándo presionamos mucho. Al final, pues es práctica, pero ¿qué pasa? Si presionamos muy poco, suele pasar esto. Digamos, a veces por no dañar las células, digamos, realmente presionamos poco y nos encontramos con grupos celulares amontonados, pilas de células. Esto prácticamente es súper difícil de interpretar, podemos reconocer alguna célula, pero para el diagnóstico no es bueno. Por lo tanto, ese es el punto. El punto es presionar hasta no romper la célula,
porque si presionamos mucho hacemos esto. Estoy seguro que muchos de vosotros habéis visto esto en más de una ocasión. Estos son puentes de cromatina, son núcleos aplastados. Algunos que le ponen más ímpetu que otros terminan haciendo estos purés de cromatina aquí, que esto tampoco sirve, ¿vale? Llegado el caso es preferible el anterior, entonces con un poquito de cuidado. Si obtuvimos mucha muestra, porque hay linfonodos que cuando los pinchamos vemos que se obtiene mucho material, ¿vale? Es preferible distribuir en varios portas, ¿vale? 4, 5, 6, 7 portas, no importa, un poquito en cada uno, porque cuando tenemos mucha muestra, si no repartimos, obtenemos eso. Y eso, insisto, para el diagnóstico nunca es bueno. Si extendemos bien un poco lo que debemos lograr en una buena citología, yo lo he dicho infinidad de veces y lo sabéis, la típica y esperable monocapa, una monocapa, células separadas, aisladas, que podamos ver su forma, su tamaño. Esto es fundamental. Esto no es fácil de lograr, ¿vale? No es fácil de lograr, sobre todo en los linfonodos, pero los linfonodos en algunos aspectos son muy agradecidos porque en zonas pueden que estén muy gruesos, pero siempre alguna parte nos permite encontrar algo así, y ahí podemos leer la citología. Claro, lo ideal sería que en su totalidad la veamos de esta manera. Para tinción, nada, ¿sabéis? Lo que tenéis en la clínica, DiffQuick, rápido, sin más. Yo uso lo que utilizáis vosotros, ¿vale? Aquí no me voy a detener nada. Recuerden, un linfonodo muy grande, si apuntamos al centro para no fallar, pues nos vamos a encontrar un poco con esto. ¿Esto qué es? Esto es tejido necrótico. Alguna célula, pues esto parece un macrófago, pero realmente esto no me sirve de nada, esto no me da información. Sí que me dice que ese linfonodo está necrótico, pero bueno, en un linfonodo cuando es muy grande espero que el centro esté necrótico. Tengo que saber por qué está necrótico, ¿vale? Y para saber por qué está necrótico, pues debería buscar de tomar muestras en otros lugares, ¿vale? El centro, pues es lo que nos pasa. Claro, por ahí nos vamos al otro extremo y me quedo muy superficial. Sin ir más lejos, esto que tenéis aquí es un caso de hace un par de días, de un perrito que tiene, digamos, diagnosticado un mastocitoma, y se toma muestra del linfonodo regional para ver si hay invasión metastásica, bueno, un poco cómo está, para estadiar. Y esto es lo que me llegó, vale, obviamente lo que estáis viendo es tejido adiposo, nos quedamos muy superficialmente, y esto no es diagnóstico. Por lo tanto, una recomendación para cuando os pase esto, si intentáis tomar una muestra de un linfonodo, para lo que sea, y os encontráis que lo que quitáis es prácticamente aceite, veis claramente que es tejido graso, mi recomendación es que repitan la muestra varias veces hasta obtener material que no sea grasa, ¿vale? O tejido tipo aceite, tejido adiposo, porque esto, al final lo único que hacemos es perder tiempo, enviamos esto al laboratorio, el laboratorio nos dice que es no diagnóstica y seguimos perdiendo tiempo. Entonces, cuando veáis esto, mi recomendación es que repitáis la muestra, porque seguro os vais a quedar sin diagnóstico, ¿vale? Hablando del linfonodo, porque en ocasiones pues, podemos estar punzando un lipoma y punto, ¿sí? Que ya los lipomas son otro mundo. Algún día hablaremos de él. Y podemos equivocarnos cuando tomamos muestra del linfonodo, claramente. Si en algún momento veis un gato por aquí, es mi gato que viene de visita, se ve que no me escuchó nunca dando este curso y viene aquí a visitar a ver qué tal, a ver si se entera de algo. Pues esto yo me pensé que realmente no pasaba mucho y que era cosa de los libros cuando empecé con citología, y esto de punzar la glándula salival submandibular es mucho más común de lo que creéis, ¿vale? Esto no es metástasis, no es nada, es simplemente que nos hemos equivocado. Nada más que eso. ¿Qué más debemos recordar? ¿Qué más debemos recordar? Independientemente de cómo miréis la muestra, chicos, miren la muestra en su totalidad. Hay que mirar hasta el rincón más pequeño porque ahí puede haber cosas, ¿vale? Dedíquenle tiempo a la citología, no la veáis muy rápido y evalúen todas las muestras. Salvo que en la primera y segunda tengáis claro el diagnóstico, siempre hay que mirar todas las que tenemos. ¿Qué más debemos recordar? ¿Qué más debemos recordar? Pues yo esto siempre, cada vez que doy un curso hablo de esto. ¿Qué más debemos recordar? Que hay otros aumentos antes del 100 por, ¿vale? El aceite, sé que muchos de vosotros
¿Estáis enamorados del 100 por y del aceite? Yo no, en absoluto. Me vale con el 40. Y es más, para linfonodos me vale con el 4, me vale con el 10, al menos para esta primera parte. Imaginaos que tenéis un perro, que estáis valorando una posible patología, la que sea, hay una linfadenopatía. Está aumentado el linfonodo. Tenéis el perro en la camilla, tomáis una muestra, ¿vale? Podéis teñirla y mirarla en no más de 5 minutos, ¿vale? Y a bajo aumento reconocéis si esa muestra tiene valor o no tiene valor. Si tiene células o no tiene células, si tiene solo tejido adiposo, si hay artefactos, etcétera. Si las células están sanas, si las células están rotas, todo eso lo veis al 4 o 10 por. No hace falta otra cosa, os lleva 5 minutos y eso es tiempo. ¿Por qué es tiempo? Porque si cogéis la muestra y esperáis que se vaya el perro, ¿vale? Luego la teñís, os ponéis a ver y veis que la muestra no vale, tiene que volver el perro, tenéis que citarlo al otro día y al final es tiempo para el diagnóstico, es tiempo para instaurar un tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación es esa. Mientras está el perro en la clínica, en 5 minutos le echáis un ojo a 4 por, 10 por. Si la muestra vale, luego la veis con tiempo y hacéis el diagnóstico. Vale. Pues vengo, son 18:56, pues me demoré un pelín. Acá está el gato, vale, lo voy a bajar. Me imagino que lo estáis viendo. Bien, para interpretar correctamente una citología es imprescindible, vale, conocer la histología y la fisiología del órgano. Entonces vamos a ver un poquito, no os asustéis, ¿vale? Un poquito de la histofisiología de los linfonodos, 4 cosas para entender cuando pinchamos un linfonodo qué es lo que estamos viendo y cómo tenemos que interpretarlo. 4 cosas, ¿vale? No más. Si alguno se asusta, me avisa. Básicamente aquí lo tenéis, esto es un linfonodo, un corte histológico. Quiero que prestéis atención a un par de cosas. Hay una corteza, ¿vale? Una zona externa, donde veis unas estructuras redondas, estoy seguro que os acordáis de esto. Estos son los nódulos linfáticos y la mayor parte de estos son linfocitos B, en forma de nódulos. Y luego hay una zona por aquí, más clarita, donde el tejido conectivo, el tejido linfoide está en cordones, que es la médula, ¿vale? Y luego aquí por el medio hay una zona que es una especie de paracorteza con células T, con linfocitos T. Y la linfa atraviesa todo esto. Vale, entra por aquí y sale por el hilio. Básicamente lo que hace es esto. La linfa entra por aquí y sale por el hilio. Entonces, todos los antígenos, sea antígenos solubles, antígenos que estén circulando solo, antígenos que estén circulando unidos a células presentadoras de antígeno, que las han recuperado, por ejemplo, a nivel de la piel, y viajan al linfonodo regional, pues hacen este camino. Atraviesan los senos, los sinusoides, y en todo su recorrido lo que hacen es ir presentándole a las células el antígeno para que se monte una respuesta inmune. Es súper interesante ver cómo en esos senos, en el interior de esos senos, vemos esto. Son redes, literalmente son redes. Estas redes que están aquí, lo que hacen es hacer que la linfa circule muy despacio por los senos y eso favorece el contacto, la interacción entre las células y los antígenos para mejorar el desarrollo de la respuesta inmune. Esto que estoy contando es súper simple, pero es así. Y mirad esta foto, esta es una foto, esto es una fotografía que tomé en el año 98 cuando vine la primera vez a Lugo, que ni siquiera estaba, vamos, era estudiante en Argentina, y es una foto de los senos y se ven perfectamente el entramado. Es una foto que me gusta muchísimo, la uso siempre cuando puedo, porque me encanta y se ve la red por donde circula la linfa y que favorece eso que os contaba, es decir, la interacción entre los antígenos y las células. Básicamente, ¿para qué? Porque a este nivel, a nivel de los linfonodos, pues se genera lo que es la respuesta inmune adaptativa humoral, celular, por linfocitos T, linfocitos B. Básicamente, lo que generamos es eso. Ahora, es súper importante tener claro que para que se genere una respuesta inmune, los linfocitos específicos tienen que aumentar su número. Y eso se llama expansión clonal. Seguramente os suene esto. ¿Qué es la expansión clonal? Pues básicamente eso. Es que los linfocitos T o B aumenten su número. Son estimulados cualquiera, el B es estimulado por un antígeno, ya veremos luego alguna cosa de esto, pues genera un B memoria, se divide muchas veces hasta que en un momento se diferencia en células plasmáticas y las células plasmáticas pues producen los anticuerpos.
Por otro lado, los linfocitos T, pues hacen lo mismo. Tenemos un T memoria y un T específico con 3 antígenos, que empieza a dividirse, a dividirse y a dividirse y genera clones de ese linfocito específico contra ese antígeno que se reconoció. Básicamente, eso que estáis viendo ahí es la expansión clonal. Es el aumento del número de linfocitos que se han generado contra un antígeno en particular. Y eso pasa en el linfonodo. Y eso lo podemos ver en la citología. Claro, esto es un proceso que no solamente están implicados los linfocitos, hay otras células que también las solemos ver en la citología y a veces nos traen un poco de cabeza porque no sabemos lo que estamos mirando. Vamos, si pensamos que el linfonodo son todos linfocitos, pues va mal el asunto. No hay solo linfocitos, hay más cosas. Entonces, ¿qué células vemos? Ahora las vamos a ir repasando una a una. Obviamente, linfocitos maduros, linfoblastos, células plasmáticas, macrófagos y células dendríticas foliculares y células reticulares. Más o menos estas son las células más importantes que vamos a encontrar o que tenemos que reconocer en nuestra citología. ¿Sí? Y esto voy a repasar rápido estas células porque al final para nosotros es súper importante tener claro, si os vais a casa con 4 o 5 conceptos claros, para mí, bueno, estáis en casa, me imagino, todos, algunos estarán en la clínica, no lo sé, pero con algunos pocos conceptos claros, suficiente. Vamos a empezar con los linfocitos. En citología el tamaño sí que importa. En otras cosas de la vida a lo mejor no tanto, pero en citología el tamaño importa, ¿vale? Veis aquí células, algunas más grandes y otras más pequeñas, ¿vale? Algunos son linfocitos maduros, otros son linfoblastos. No me voy a meter en mucha cosa rara, ¿vale? Con tener claro el linfoblasto y el linfocito maduro es suficiente, ¿vale? Un linfocito maduro, fijaros, más o menos un linfocito maduro se dice que tiene el tamaño, su núcleo de entre 1 y 1,5 eritrocitos. El linfoblasto entre 1,5, 2 hasta 3 o 4 veces más grande. Entonces, como siempre tenemos la suerte de que hay algún eritrocito por ahí, es una célula que nos permite hacer comparaciones relativas de tamaño y eso siempre se agradece, porque si no, a veces es un lío. Mirad esta foto, por ejemplo. Ahí tenéis en amarillo, pues, un eritrocito. Ese mismo círculo lo pongo en estas células. Fijaros, el núcleo del tamaño de un eritrocito, linfocito maduro, sin más. Estos otros tienen el núcleo un poquito más grande que el eritrocito. Podemos considerarlo un linfocito maduro. El resto, linfoblastos. Por ser simple. Obviamente no vamos a estar en la clínica ahí midiendo exactamente, pero es para que tengamos una idea. Además, los linfocitos maduros, como veis aquí, además del tamaño muy pequeñito, prácticamente no tienen citoplasma. En cambio, los linfoblastos, además de su tamaño, ¿sí?, tienen mayor cantidad de citoplasma. Por lo tanto, entre el linfocito y el linfoblasto, la cosa más o menos va queriendo. No habría que... Luego os voy a contar un par de cosas más. Pero veis todos aquí que los linfocitos maduros se reconocen perfectamente por su tamaño, por su forma, por su escasez de citoplasma. Algunos pueden tener su núcleo un poquito hendido ahí. Hay otros linfocitos maduros, como estos, que estoy seguro que todo el mundo los ha visto alguna vez, que son los llamados linfocitos en mango de espejo, ¿vale? Que está demostrado que derivan del timo, son fenotipo T, lo soléis ver, y estos se reconocen súper bien ya, incluso a pocos aumentos, que parecen como si fuese una coma, un manguito de espejo, pues ahí están, espermatozoides, muy cabezones, pues ahí están, ¿vale? Aquí hay una mezcla de algunos linfocitos claramente T y otros. Todo lo que están viendo aquí son linfocitos maduros, de esto no hay ninguna duda. En esta fotografía, ya que hay un linfoma, pero esto lo veremos luego, reconocemos estas células pequeñitas, prácticamente sin citoplasma, que los consideramos como linfocitos maduros. Por lo tanto, el resto, la gran mayoría de las otras células que estamos viendo son linfoblastos. Para mí, teniendo claro un linfocito y un linfoblasto es suficiente. Entre un linfocito maduro y un linfoblasto hay un montón de formas intermedias que surgen de esas divisiones, digamos, de esas distintas divisiones mitóticas que por ahí nos confunden un poco, pero acordaros de más o menos los tamaños. Siempre los linfocitos maduros
poco citoplasma y aproximadamente un núcleo del tamaño de un eritrocito y medio. Lo demás, clasificarlos como linfoblastos. Para la clínica, para nuestro diagnóstico día a día, alcanza y sobra. ¿Vale? Las otras complicaciones, dejarlas para los patólogos. Otras celulillas que aparecen por ahí. Macrófagos. Hay muy poquitos macrófagos en un linfonodo normal, ya lo veremos. Suelen estar fagocitando cosas, como aquí. Muchas veces los perros de capa oscura, o los animales de capa oscura, soléis ver los famosos macrófagos con granos, los melanófagos, ¿sí? Que tienen granos de melanina en su interior. Pues aquí hay algunos macrófagos, aquí los veis. Vale, más cosas. Soléis ver en algunos casos estas células multinucleadas en los linfonodos. Fijaros la cantidad de linfocitos maduros que hay por aquí. ¿Vale? Hay algún linfoblasto y aparece esta célula multinucleada. Esto es un macrófago multinucleado. Suelen aparecer en los procesos crónicos. Acordaros que los macrófagos son células que pueden, digamos, adquirir muchos núcleos. Por lo tanto, no os asustéis. No os asustéis cuando las veáis. Andan por ahí, suelen estar, insisto, en los procesos crónicos. Esta célula es una célula súper bonita de ver, súper fácil de reconocer, que son los plasmocitos o células plasmáticas. Con flecha aquí están los plasmoblastos. En realidad da lo mismo. Los plasmoblastos son un poco más grandes y un poquito menos teñidos, pero fijaros cómo se ve perfectamente bien, tanto en los plasmoblastos como en los plasmocitos, ese sombrerito blanco arriba del núcleo, que es el Golgi negativo, la imagen Golgi negativo. Recuerden que estas células son encargadas de producir anticuerpos, entonces pues necesitan mucho Golgi para envolver los anticuerpos y quitarlos de la célula. ¿Vale? Entonces ahí están. Y además suelen aparecer estas celulillas, que son las células de Mott, que también son células plasmáticas, pero que aparecen en los procesos muy antigénicos. Son también células plasmáticas que acumulan en su citoplasma vesículas bastante grandes y poco teñidas, en este caso, que se llaman cuerpos de Russell, que básicamente son acúmulos de inmunoglobulinas, y se forman las famosas células de Mott. Aquí las tenéis, fijaros, aquí hay una, aquí hay otra, estoy seguro que las habéis visto, aquí hay otra, estoy seguro que las habéis visto en más de una ocasión. Son células plasmáticas muy, muy reactivas, y esto generalmente aparece cuando el linfonodo que estamos viendo está reaccionando mucho o está generando, digamos, mucha cantidad de anticuerpos y se forman estas células, ¿sí? Células de Mott. Ahí están. Todo esto que os cuento parece que en realidad, digamos, hay que interpretar, hay que entender de que todos estos linfocitos, sobre todo los linfocitos, los macrófagos, las células plasmáticas, parece que están sueltas en el linfonodo. En realidad no están sueltas, no están flotando, están metidas dentro de una malla, como si fuese un panal, un panal de abejas, lo veis ahí, se ve perfectamente, y esa malla, esa especie de panal de abeja, esta es otra fotografía del año 98, ya veis los años que tiene, otra que quiero muchísimo. Las habrá muchas mejores, pero esta pues le tengo especial cariño, y ahí se ven, y ahí se meten las células dentro de sus celdas, y ahí están encajaditas. ¿Vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque estas celdas que están aquí están formadas por células reticulares. ¿Sí? Por todo un armazón formado por células reticulares. Aquí tenéis una inmunistoquímica donde se ven todas esas prolongaciones de esas células reticulares, células y fibras reticulares, que forman el armazón donde en su interior se meten los linfocitos. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque estoy seguro que más de una vez habéis visto células en los linfonodos que no sabéis lo que son, y que no son linfocitos, y que no son macrófagos, y que no son plasmáticas, y que qué son. Muchas veces veis estos núcleos así bastante grandes, el citoplasma no somos capaces de reconocerlo porque parece que no lo tienen. Pues estas células hay que interpretarlas, ¿sí? No siempre se ven, ¿eh? No siempre se ven, pero hay que interpretarlas como células dendríticas foliculares o como células reticulares, sin más. Acordaros que todas esas células que vemos en el linfonodo están sostenidas por algo, y en algún lugar tienen que estar esas células, ¿vale? Mirad aquí las tenéis, ¿vale? Fijaros cómo sus núcleos son bastante más grandes que los linfocitos, con una cromatina más laxa. El citoplasma pues, no está muy definido, aunque en este caso lo vemos bastante bien. Esta es una citología bastante suelta. Células de sostén.
lo dejamos ahí, las veis, sabéis que existen, si no os acordabais que existían, os lo recordé, y suficiente, ¿vale? Una cosa más, esto como os lo digo, ¿vale? Os olvidáis de ello. Sí, porque esto para hoy no es, pero simplemente os cuento cosas porque luego los veis y decís, y en el curso no me lo nombraron. O en el curso yo os lo nombro rápido. ¿Sí? Los nucleolos nos vuelven muchas veces locos. Como vemos células, vemos linfocitos con nucleolos, con muchos nucleolos, con un núcleo grande, etcétera, etcétera. ¿Qué son? ¿Qué son? Hoy no importa tanto qué son. A los que vemos citologías con más frecuencia, a los citólogos, a los histopatólogos, nos ayudan en muchos casos para definir el tipo de linfoma, porque identificamos el tipo de célula, pero mi consejo es que hagáis como que no existen, porque, insisto, con el tamaño importa, y con linfocito y linfoblasto es suficiente para la clínica. Diagnosticáis perfectamente. Lo demás, todo esto que viene ahora, lo dejáis para abajo. Hay células que son inmunoblastos, que son súper grandes, con un nucleolo muy grande y único en el centro. Hay otras que llaman centroblastos, que tienen múltiples nucleolos, ¿vale? Pequeños, algunos más grandes, contra la periferia del núcleo, no importa. Vais a ver que hay otras células que son las células de la zona marginal, los linfocitos de la zona marginal, que no son tan grandes como los inmunoblastos, pero que tienen un tremendo macronucleolo que nos asusta. Ahí están. Al final, para nosotros, linfoblastos. Si hay que diagnosticar un linfoma, pues es suficiente. Luego están los blastos que derivan del linaje T, que tienen una morfología un poquito rara, con unos núcleos que pueden estar muy hendidos, ¿vale? Con núcleos bastante diversos y prácticamente con ausencia de nucleolo. Todas estas células, con que digáis o las reconozcáis como linfoblastos, alcanza y sobra. Os la nombré y como os la nombré, os olvidáis de ella. ¿Vale? Bien, os vengo unos 3-4 minutos atrasados. Y aún no ha habido preguntas. Yo no sé si he dormido a todos o me venís siguiendo. Ya me lo diréis luego, en confianza. Volvemos a esto, ¿vale? Para entender un poco lo que vemos en la citología. Os dije que en la corteza de los linfonodos, los linfocitos B estaban formando estructuras redondas que se llaman nódulos, nódulos linfáticos. ¿Sí? Esos nódulos linfáticos hay de dos tipos, los primarios y los secundarios. La diferencia es que en los secundarios hay una zona central que es más clara. ¿Vale? ¿Y qué indica esto? Indica que están reactivos, que están activos, que han reconocido un antígeno, las células, y que se están dividiendo. Eso indica actividad. Claro, entre un nódulo linfático inactivo y un nódulo linfático activo puede pasar entre 1 a 2 semanas. ¿No? Las células tienen que dividirse, tienen que cambiar su morfología, y eso en la citología a veces es un problema porque no tenemos muy claro qué es lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, recuerden, venía el antígeno, ¿vale? Con la célula presentadora o suelto y se capturaba dentro del linfonodo y se presenta a las células para generar una respuesta inmunológica. Vale. Las que comienzan un poco todo este asunto son estas que están acá. Fijaros, las que están en lo que llamamos paracorteza. Aquí está el nódulo linfático y hay estas células teñidas de marrón acá que son linfocitos T. Y estas son las que empiezan un poco el baile. ¿Qué son? Las primeras que se activan. Son linfocitos T colaboradores, los CD4. ¿Os suena? Pues están ahí. ¿Vale? Ahí están los CD4. Estos son los primeros que empiezan a activarse y a expandirse. Por lo tanto, hay una expansión clonal de esto. Estos son los primeros que tienen que aumentar. Entonces, viene el macrófago, la célula presentadora de antígenos, se lo muestra, ahí se pone en contacto con el linfocito T que estaba ahí, y ese linfocito pues aumenta su número, expansión clonal, mucho linfocito T, mucho linfoblasto seguramente hacia aquí, porque estos se empiezan a dividir. ¿Para qué se empiezan a dividir? Para posteriormente colaborar con la activación, con la secreción de distintas linfocinas, linfoquininas, para estimular el crecimiento de los linfocitos B. Por lo tanto, tenemos también expansión clonal o aumento de los linfocitos B, para que al final tengamos células plasmáticas que produzcan anticuerpos. Por lo tanto, estas expansiones clonales que estáis viendo aquí suelen ser un poquito problemáticas a la hora de la citología. Sí, y ya os lo voy a explicar. Por lo tanto, cuidado. Entonces,
Un linfonodo no se activa en 2 minutos. Ocurren una serie de cosas que tenemos que intentar interpretar con la citología. Si no, no nos vale de nada, porque vemos células sueltas y no sabemos para qué están ahí o por qué están ahí. ¿Sí? Entonces, esto es un nódulo linfático de un linfonodo normal, que más o menos es lo que vamos a ver en la citología. Fijaros, mucha cantidad de linfocitos maduros, pequeñitos, y escasa cantidad de linfoblastos. Vale, acá puse 4, con algunas células obviamente de sostén. Cuando este linfonodo se activa porque se reconoce un antígeno y se genera una respuesta inmunitaria, pues pasa un poco esto que veis aquí. Aumentan la cantidad de linfoblastos, que algunos se llaman centroblastos, otros se llaman centrocitos, que son unos linfocitos de tamaño intermedio, no importa el nombre, ¿vale? Y disminuye un poquito la cantidad de linfocitos maduros, no mucho, ¿sí? Pero veis que entre esto y esto hay una diferencia importante. Los centroblastos en los linfonodos reactivos son mayores, hay más cantidad, hay bastante más cantidad que aquí, ¿sí? Pero todo esto se hace para que por diferenciación celular terminemos generando células plasmáticas y esas células plasmáticas viajen a la médula, a los senos de la médula y ahí liberen los anticuerpos que van a salir a la sangre y van a generar su acción. Vale. Por lo tanto, tenemos que entender cómo es un linfonodo normal, cómo es un linfonodo reactivo y un poco qué es lo que pasa. Por lo tanto, cada vez que pinchamos un linfonodo, tenemos que estar atentos a toda esta serie de cosas. Que después a la hora de ver la citología, pues puede resultar más sencillo. Ya me diréis. Vale. Vengo exactamente 6 minutos tarde. Y eso que vengo rápido. Bien. Vamos al diagnóstico puro. Ahora empieza lo que es ver células y interpretar lo que vemos en citología. Os pregunto, no sé si alguien quiere responder tal. ¿Cómo venís hasta aquí? ¿Venís siguiendo? ¿Habéis enterado un poco de algo? ¿Creéis que voy demasiado rápido? ¿Estáis todos dormidos? ¿Qué os parece? ¿Cómo va? ¿Cómo venís? Si no responde nadie, interpreto que todo el mundo está durmiendo y pues podemos irnos todos a dormir. Todo bien de momento, ¿no? Vale, bueno. De momento, gracias. Pues os agradezco. Alguno despierto ahí. Gracias, Silvia. Gracias, Noah. Vale, perfecto. Os agradezco, en serio. Bien, vale. Pues vamos ahí al... Genial, Mercedes. Muy bien, Mercedes. Bueno, veo que hay mucha gente que... no, Álvaro, Javier. Bueno, te seguimos. Bien. Gracias a vosotros. Bien, ahí vamos. Hala. Rara vez, digamos, lo normal es no punzar linfonodos normales. Sí, pero bueno, en ocasiones punzamos un linfonodo normal para intentar estadiar y también tenemos que reconocerlo como un linfonodo normal. Estas tablas luego las puedo facilitar, seguramente muchos de vosotros las tengáis, en los libros, sin ir más lejos, el libro de Elena las tiene, está muy bonita, si no yo os la puedo facilitar. ¿Vale? Hay que ver porcentajes. Acordaros de esto. No os acordéis de memoria los porcentajes, pero acordaros de este dibujo que os puse aquí. Sí, la mayor parte son linfocitos maduros, prácticamente entre el 75 y 95%. Es decir, la mayor parte, vais a ver, son linfocitos maduros. Muy poquitos linfoblastos, ya lo sabéis, muy poquitos linfoblastos porque no se están dividiendo, este nódulo está inactivo. Algunas células plasmáticas vais a ver y el resto son anecdóticos, algún macrófago, un neutrófilo, vale, poca cosa. Entonces, si vemos un linfonodo, pinchamos un linfonodo y nos encontramos con esto, claramente veis que la mayor parte de las células que hay aquí son todos linfocitos maduros. Lo vemos por su tamaño. Por suerte hay eritrocitos por aquí que acompañan. Por su tamaño y por su forma, prácticamente sin citoplasma, redonditas. Y aquí, por suerte, incluso tenemos un linfoblasto. Esto es perfectamente compatible con un linfonodo normal. Al menos esta imagen. Veo que está Sabela ahí. Gracias, Sabela. Bien. Más cosas. Otra foto de un linfonodo normal. Aquí hay más cantidad de células, están un poquito más agrupadas, pero fijaros que en su mayoría siguen siendo linfocitos maduros. Las células que están rotas, como estas, que están aplastadas, no las debéis ni mirar. Nunca miréis en una citología estas cosas porque no los ayudan para nada. Y lo único que hacen es confundirlos. Por lo tanto, nada, no las miréis. Mirad, tenéis que mirar las que valen la pena, las que están sanas, las que están redonditas, las que tienen forma y podemos reconocer.
y por lo tanto todas estas células, en su gran mayoría, linfocitos maduros. Hay algún blasto por aquí, ¿vale? Algún otro por aquí y algún otro que se me escapa, como este otro. Linfonodos perfectamente normales, sin más. Más cosas de lo mismo, mucho linfo maduro, algún linfoblasto. En ocasiones bueno, esto no estoy seguro que sea. La célula, fijaros lo que me pasa. Esto no tengo muy claro lo que es esto. ¿Me cambia el diagnóstico? En absoluto, no me importa. Sigo. En el contexto de esta citología es claramente de un linfonodo normal. Que eso es otra cosa que tenemos que aprender a ver cuando vemos citología. Digamos, valorar un poco el contexto. Nunca hago el diagnóstico por una sola célula, en absoluto. Ni me voy a perder por una sola célula, ni voy a diagnosticar por una sola célula. ¿Sí? Más cosas. Bueno, más linfonodos normales, para no liarlos mucho. Puede haber alguna plasmática, fijaros que aparece alguna plasmática por ahí, en algún linfonodo normal. La clave en los linfonodos normales, incluso en los linfonodos activos, es la heterogeneidad celular. Eso es súper importante. Es decir, en un linfonodo normal encontramos células de distinto tamaño, y eso siempre en un linfonodo al final es bueno. No es tan bueno cuando todas las células son iguales. Eso ya lo veremos. Vamos a las linfadenopatías. Por favor, importantísimo que esto que acabamos de ver lo tengáis súper claro. Lo que es normal lo tenemos que tener súper claro. Es más importante tener súper claro lo que es normal para luego poder interpretar el resto. Por lo tanto, acordaros de esto. Linfonodos normales. ¿Sí? Si no, mal asunto. Porque cuando empezamos con las linfadenopatías, vamos a empezar primero con las inflamaciones, la linfadenitis. Acá nos vamos a centrar, fijaros que más o menos en las linfadenitis los porcentajes entre linfocito maduro, linfoblastos, plasmáticas no se alteran mucho, no se cambian mucho, más o menos se mantienen. ¿Vale? Pero sí que tenemos protagonismo de macrófagos, neutrófilos y eosinófilos, fundamentalmente. ¿Vale? Pueden estar conviviendo, pero normalmente siempre hay uno más que otro. Entonces, más o menos, esos porcentajes nos permiten interpretar los distintos procesos inflamatorios. Pues vamos mostrar. Este, por ejemplo, mira, este caso que tenéis aquí, no, yo creo que es de la semana pasada o de la anterior. Me vino bien, es de un gato que le habían hecho, perdón, una gata, que le habían hecho una ovariectomía, y pues unos días después pues, ha tenido un aumento del tamaño en una linfadenomegalia bastante marcada, a nivel de los mesentéricos, pues se tomó una muestra y lo que vi es esto. Vemos que hay muchísima cantidad de neutrófilos, los veis, neutrófilos hipersegmentados, se reconocen perfectamente bien. Esta es una linfadenitis neutrofílica, sin más, puede haber algún macrófago por ahí, ya luego os lo mostraré, pero quiero que prestéis atención a la cantidad de neutrófilos que hay ahí, y muy probablemente esto puede haber ocurrido porque parece bastante estéril. Sí, probablemente por alguna reacción puede haber quedado por ahí algún hilito de sutura o algo de eso y podría perfectamente estar causando eso. Podría, al final hay que luego confirmarlo. Vale, una linfadenitis neutrofílica. Aquí tenemos otra linfadenitis neutrofílica, pero en este caso fijaros que prácticamente no hay linfocitos, ¿vale? Y que los neutrófilos están muy degenerados, ¿vale? Están muy degenerados, esto es pus o prácticamente pus, proceso peógeno. Entonces, pues ya aquí a la hora de plantearme posibilidades etiológicas, pues ya amplío un poco el abanico, pienso en otras causas. Sí, pienso en causas sépticas posiblemente. Aquí tenemos otra linfadenitis, ya esta es un poquito mezclada, fijaros que hay bastante neutrófilo, lo vemos por ahí, pero también hay mucho macrófago, hay mucha cantidad de macrófago, o hay bastante macrófago. ¿Sí? Entonces ya le podemos pensar que esto es un proceso un poquito más crónico, que lleva más tiempo, y podemos clasificarla como una linfadenitis piogranulomatosa. Al final, si veo inflamaciones, intento hacer un tratamiento, identificar la causa y no me preocupa tanto, ¿vale? Siempre que veo una linfadenomegalia, empezamos a preocuparnos mucho y, bueno, al final un diagnóstico de inflamación tampoco está tan mal, tratamos y listo. Fijaros, dos fotografías de otro linfonodo aumentado de tamaño. Esta es la primera y esta es la segunda. ¿Vale? ¿Qué células estáis viendo aquí? Macrófagos en su mayoría. Fijaros este, por ejemplo, multinuclear. Mira, acá hay una plasmática.
Acá esto parece otra plasmática, pero mira, macrófagos. Todas estas células que veis aquí son macrófagos. Macrófagos, algunos macrófagos tipo epitelioides solemos encontrar en este tipo de reacciones, ¿vale? Multinucleadas, acordaros. Aquí tenéis otro, esto por más que parezca fusiforme, son todos macrófagos. Correcto, por lo tanto, cuando vemos linfonodos con este tipo de proliferación, mucha cantidad de macrófago, cuando es la célula predominante, ya pensamos en procesos muy, muy crónicos, ¿sí? Y nuestro diagnóstico podría ser compatible con una linfadenitis de tipo granulomatosa. Vale. ¿Dónde asociamos esto? Bueno, el típico caso de la linfadenitis, un granuloma siempre por histopatología, lo vemos perfectamente, pero fijaros la citología. La citología es súper sugerente de un granuloma por la cantidad de macrófagos que hay. Puede ser una infección fúngica perfectamente, puede ser obviamente la típica micobacteria, ¿vale? Linfadenitis granulomatosa. Luego hay otras linfadenitis que estas, siempre que aparecen nos preocupamos. Aquí están las células, estoy seguro que todos estáis viendo estas celulillas que están aquí, que estas celulillas que están aquí, obviamente son, algunas no están muy bien teñidas, ¿vale? Son todos eosinófilos. Habéis visto que el porcentaje de eosinófilos en los linfonodos normales es bastante reducido, ¿sí? Por lo tanto, ya aquí esto es sugerente de una linfadenitis eosinofílica. Fijaros, otra foto de la misma cito en otro lugar donde los eosinófilos los vemos mucho más claros. Linfadenitis eosinofílica. La linfadenitis eosinofílica suele estar asociada, pues ya lo sabéis, generalmente a procesos de hipersensibilidad, alérgicos, parasitarios, siempre se dice lo mismo, pero yo cuando veo mucho eosinófilo, me suele preocupar un poco que no haya, sobre todo suelo ver linfadenitis eosinofílicas en perros que han cruzado con un mastocitoma y que se toma muestra del linfonodo regional y no hay, digamos, invasión, pero hay mucha eosinofilia. Y eso pues me preocupa un poco porque no me deja tranquilo, no me deja tranquilo. Muy probablemente pronto estará invadido. No lo sé, no, son sensaciones que me causan cuando veo demasiado eosinófilo en ese tipo de casos, ¿vale? Pero la linfadenitis eosinofílica la suelo ver con relativa frecuencia. Bien, más cosas. Si alguno se pierde o tiene pregunta, pues vale, aquí estamos. Ah, Marga, también estás por ahí, me sigues. Pues fantástico, muy bien. Menos mal, ya luego me contáis por privado. Hiperplasia reactiva, linfonodo hiperplásico. Muy frecuentemente los vais a ver y estos a veces nos traen de cabeza. Fijaros, el porcentaje de linfocitos maduros, ¿os acordáis de esto? ¿Vale? Aquí, os lo pongo para recordar, ¿vale? El porcentaje de linfocitos maduros en los linfonodos hiperplásicos, sobre todo en los nódulos, ¿vale? Disminuía bastante, ¿vale? ¿No? Más o menos en torno al 50, un poquito más, ¿vale? Pero disminuye mucho. Aumentan los linfoblastos, obviamente que aumentan los linfoblastos porque eso está reactivo y generamos células que empiezan a dividirse, entonces los linfoblastos claramente tienen que aumentar en cantidad, ¿vale? Y también aumentan las plasmáticas, por lo que os conté antes. Muchos de estos procesos reactivos terminan, digamos, generando células plasmáticas que son las encargadas de sintetizar esos anticuerpos. Por lo tanto, fijaros que las células plasmáticas suelen ser más del 5, pero en ocasiones son muchísimas. El 20 o 30% de las células que vemos son células plasmáticas. Por lo tanto, en rojo, las 3 cosas que debemos ver para considerar un linfonodo reactivo. Cuidado ahora con los que os voy a mostrar. Entonces, distintas fotos. Primero, ¿qué vemos aquí? Para quedarnos tranquilos, ¿vale? La clave son las plasmáticas, pero sobre todo de heterogeneidad. Acordaros, siempre que vemos un linfonodo y vemos heterogeneidad celular, pues, en principio me quedo tranquilo. En principio me quedo tranquilo. Y empiezo a mirar con detalle, yo no sé si las veis bien, tengo otras fotos donde se ven mejor, pero mirad, aquí hay plasmáticas, muchísimas. Aquí hay otras más, aquí hay plasmáticas, aquí, mucha cantidad de célula plasmática, aquí, mucha cantidad de célula plasmática, bastante linfomaduro y algunos linfoblastos. Citología compatible perfectamente con una hiperplasia, con un nódulo linfonodo reactivo
La clave en este caso están las plasmáticas. Pero en este caso, estoy seguro que si os lo pongo en un examen, ¿vale? Y les pregunto si creéis que es un linfoma, muchos de vosotros me diríais que sí. No tengo ningún argumento para deciros que no, al menos que no lo será. Me explico. Me explico. ¿Qué es lo que me llama a mí la atención de esta cito? ¿Vale? Primero, mucha cantidad de linfocitos maduros. Mientras haya bastante cantidad de linfocitos maduros, siempre estamos tranquilos. Pero hay mucha cantidad de linfoblastos. Fijaros la cantidad de linfoblastos que hay. Incluso hay estos linfocitos así medio medianos que os dije, que también los considero linfoblastos porque me facilitan mucho la lectura. Mucho linfoblasto. Prácticamente no hay plasmáticas. De hecho, no las veo. Aquí tenemos dos formas de enfocar esto. La primera forma es sospechar de que esto puede ser un linfoma que está empezando. Hay que ver la clínica del animal, como que digamos, todo eso no lo podemos aislar. Digamos, nunca podemos aislar la clínica de la citología, si no, pues, no vamos a ningún lado. Pero si sospecho que puede haber un posible linfoma y veo esto, mi recomendación es repetir la muestra a lo mejor en una semana, o a lo mejor en 10 días, y vemos cómo ha evolucionado esto. Si ha evolucionado el linfoblastos, todos, o si la cosa se ha acomodado. Porque, en este caso, porque me lo sé y sé cómo evolucionó, ¿vale? Esto fue previo, ¿sí?, a la que fue diagnosticado como un linfonodo reactivo, sin más. Luego aparecieron las plasmáticas y todo fue mucho más fácil. ¿Os acordáis que os dije en un momento que cuando empezaba la respuesta inmune, lo primero que había era expansión clonal de linfocitos T, incluso de linfocitos B, antes de que se diferencien en células plasmáticas? Esa expansión clonal, ese aumento del número de linfoblastos, puede ser perfectamente donde tenemos un porcentaje de linfoblastos bastante más alto del esperado, pero que posteriormente esta respuesta va a evolucionar hacia la formación, hacia la diferenciación de células plasmáticas. ¿Me entendéis? Por lo tanto, esta es una citología que puede generar alguna confusión. Por lo tanto, la clínica es importante y luego, si vemos esto, podemos repetir la muestra en unos días a ver cómo evolucionó esto. ¿Sí? Otro linfonodo reactivo. Este es más fácil, heterogeneidad también. Aquí tenemos una célula de MOD, no sé si la alcanzáis a ver bien. Hay mucha plasmática, no me voy a detener mucho. Si alguien no lo entiende, no lo ve, por favor me lo pregunta. Vale, aquí tenemos otra plasmática. Esto puede ser un macrófago. Para el caso, pues no me cambia el diagnóstico. Plasmática y heterogeneidad. Sencillo. Claro. ¿Qué pasa? Pasa que un linfonodo reactivo no siempre son buenas noticias. Puede que un linfonodo, digamos, esté reactivo porque pues, estaba drenando un proceso neoplásico que estaba localizado en su zona de drenaje. Y eso pues, también lo solemos ver. Esta es una cito, que ya luego os hablaré de ella, si es que tengo tiempo, si no me matan, ¿vale? Donde vemos un montón de células plasmáticas, aquí las veis. Vale, esto en un linfonodo siempre sugiere un linfonodo reactivo. Las veis la cantidad de plasmáticas que hay, son muy bonitas, súper chulas, se reconocen bien. Pero claro, la causa de esta reactividad son estas celulotas que están aquí, ¿vale? Que es un proceso neoplásico. Entonces, en procesos neoplásicos también solemos ver linfonodos reactivos con metástasis. Por lo tanto, cuidado, porque muchas veces estamos viendo un linfonodo reactivo antes de que haya invasión. O incluso, como en este caso, pues, concomitante, juntos, ¿sí? Una reactividad por neoplasia. Como en este mastocitoma, que no sé si lo reconocéis, que es una foto súper bonita también, donde vemos las células plasmáticas casi pintadas. Fijaros la cantidad que hay, se ven muy bien, pero fijaros los mastocitos, un mastocitoma de alto grado, que está generando reactividad, un linfonodo reactivo, conviven, seguramente este linfonodo ha estado reactivo antes de la invasión. Por lo tanto, no siempre un linfonodo reactivo es señal de tranquilidad, es señal de que algo está pasando y hay que estar atentos. Esto es un gato, simplemente os muestro, porque esto va un poco por lo mismo que os contaba antes, ¿sí? Mucha cantidad de linfoblasto, sí, mucha cantidad de linfoblasto, como veis aquí, mucha cantidad de linfoblasto que me preocupan, sobre todo en los gatos, porque los gatos, las citos de linfonodo de los gatos son un poco particulares,
Aparte suelen tener tendencia a hacer esas lesiones pseudolinfomatosas que después terminan remitiendo. Entonces, siempre valoro con mucho cuidado las citologías de los gatos. Aquí tenéis, este es un gato, esto terminó quedando en nada, ¿vale? Probablemente esto terminó diagnosticándose como un linfonodo reactivo, prácticamente no hay plasmática, hay mucho linfoblasto, pero les muestro esta foto porque vais a encontrar en los gatos muchas células, muchos linfoblastos, ¿sí? En los linfonodos reactivos, con una mala pinta tremenda, células súper feas que nos parecen neoplásicas. Pues vale, estoy cansado de ver esas células en los gatos que me asustan y que después terminan siendo nada, linfonodos reactivos sin más. No es para que le quitéis importancia, simplemente para que estéis atentos, que muchas veces en los gatos suelen aparecer unos linfonodos, unos linfoblastos con unas formas y unas pintas muy chungas, muy feas. Vale, no os preocupéis del todo, estar atentos, nada más. Más cosas. Bueno, fijaros, puede ocurrir que veáis zonas con esta cantidad de células plasmáticas. Aquí no hay ninguna duda que este linfonodo está reactivo, en absoluto. Plasmáticas, ya os dije. Claro, cuando vemos muchas plasmáticas ya tenemos que meter ahí algunos posibles diferenciales. Si puede ser un plasmocitoma, metastásicos son súper poco comunes, para nada, mieloma múltiple, digamos, estos plasmocitos se ven súper bien, en los mielomas suelen tener criterios de malignidad. Si es una inflamación crónica, si es un linfonodo reactivo, hay que estar un poquito atento, pero bueno, suelo ver con relativa frecuencia mucha cantidad de células plasmáticas, sin más. Y cuando veo muchas células plasmáticas, en ocasiones suelo encontrarme con leishmania. Sobre todo en las zonas de leishmania. He visto varios linfonodos que no me esperaba encontrar leishmanias y tate, pues ahí estaban las leishmanias. Entonces, que sepáis que siempre suelen cursar con bastante cantidad de plasmáticas y estar atentos por si las veis, sin más. Perdonen que mire la hora constantemente, pero simplemente quiero ver cómo vengo con el tiempo. Obviamente tarde. Espero que comprendáis. Sobre todo Adriana. Bien, pero no me queda mucho, no me queda mucho, no os preocupéis. Linfomas, fijaros, linfoma. Nos vamos a olvidar del resto de las células. ¿Sí? Aquí aumenta muchísimo, entre el 50 o más del 50% son linfoblastos. Gracias, Adriana. Son linfoblastos, ¿vale? Más del 50% son linfoblastos. Cuidado ahí. En ocasiones muchos más. Entonces vamos a ver fotos. Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos una histopatología, una biopsia, bueno, no una biopsia, un linfonodo que se quitó, vamos, de una linfadenitis o un linfonodo reactivo. Quiero que prestéis atención a esto, digamos, acá se ve bastante bien la forma del linfonodo que os mostraba al principio, con los nódulos linfáticos aquí, súper bonitos, con un centro más claro, todos estos están activos, lo veis perfectamente. Aquí en la zona más cordonal, bueno, hay bastante sangre, eso no importa, pero lo que quiero que veáis es cómo suele actuar a veces un linfoma. Eso es lo que solemos ver en algunos tipos de linfoma en una histopatología. Prácticamente se barra el linfonodo. Depende del linfoma, Digamos, hay distintos tipos de linfoma que histopatológicamente ya eso es otro mundo. ¿Vale? Pero eso es un poco, fijaros cómo cambia de esto a esto. ¿Vale? Y esto sí, tal cual, esto así tal cual, muchas veces tenemos la suerte de verlo en una citología. Fijaros. Fijaros esta cito. Esta es una cito súper bonita. Súper bonita. Foto 1, foto 2. ¿Sí? De libro. ¿Cómo le llamamos a esto? Monomorfismo. Ya lo sabéis. Yo os dije, digamos que los linfonodos normales, hiperplásicos, la heterogeneidad celular, muchas células de distinta forma, de distinto tamaño, nos ayudaba mucho, nos daba tranquilidad. En este caso, fijaros, muy bonitas, todas igualitas, parece súper tranquilito, ¿vale? Linfoma, concepto de monomorfismo. ¿Sí? Más cosas aquí, fijaros. Mire, os voy a señalar aquí, más monomorfismo. Ah, no le señalé, perdón, me pensé que estaban señaladas. Pues me quedo un ratito aquí. Monomorfismo, claro. Cuando hablamos de monomorfismo, no es que absolutamente todas las células sean iguales, ¿vale? Como en este caso que
como en esta foto, que esto prácticamente es una maravilla, porque creo que todas son iguales, o prácticamente el 99% son iguales. Vale, el concepto de monomorfismo obedece a que la gran mayoría de las células son parecidas. Fijaros que aquí hay algunas más pequeñitas que son linfos maduros, ¿vale? Y esto me indica que el resto son linfoblastos. Y esto también es monomorfismo. No es un monomorfismo tan de foto como el anterior, pero también concepto de monomorfismo. Más fotos, más monomorfismo. Os pregunto para que no os durmáis, a ver si alguno de los que está por ahí del otro lado, ¿qué creéis? Estas células que están aquí, en su mayoría, ¿son linfoblastos o son linfocitos maduros? Con que contesten un par, pues me doy por satisfecho. Estas células, la mayor parte de estas células que están aquí, ¿son linfocitos maduros o son linfoblastos? ¿Qué os parece? ¿Qué creéis? Alguien contestó. Linfoblastos, me dice Silvia. Vale. Linfoblastos, vale. Marga, Daviña, muy bien, Rubén, fantástico, son linfoblastos, sin ninguna duda. Vale, y si tengo alguna duda, busco estas que están aquí. Y estos son linfocitos maduros. Vale, y viendo esto es suficiente. Y si no lo tengo claro, pues fijaros que tienen mucho citoplasma. Por lo tanto, si tienen mucho citoplasma, lo más probable es que sean linfoblastos. Rubén. Muy bien, David. Vale, fantástico. ¿Y estas? Linfocitos. ¿De qué tipo? Concepto de monomorfismo, linfocitos maduros. Vale, no pregunto más porque se me va el tiempo, pero si podéis apuntar ahí si queréis. Linfo maduro también, monomorfismo, más de lo mismo. Ahora esto, vamos a esto. Una, mirad las fotos. 2, 3 fotos. Voy para atrás. Misma citología, ¿vale? 1, ¿vale? 2, 3 fotos. Esto también es un linfoma. Aparte lo estoy poniendo en ejemplo de linfoma, por lo tanto, pues claro que es un linfoma. Tiene diagnóstico de linfoma. Pero esto tiene diagnóstico de linfoma no por el monomorfismo. No siempre el linfoma es monomorfismo solamente. ¿Vale? Porque en ocasiones, digamos, cuando nos metemos en el mundo de los linfomas, que algún día, pues, incluso podemos hacer un curso solo de linfomas, que da para un curso o dos, ¿vale? Lo que prestamos atención aquí es al tamaño de las células, linfocito, linfoblasto, os dije, el tamaño importa, y la clave para el diagnóstico en este caso son los porcentajes. Más del 50% de linfoblastos es suficiente para considerar o valorar un posible linfoma asociado a una clínica. ¿Sí? Asociado a una clínica y tal, pero citológicamente es compatible con linfoma. Por lo tanto, monomorfismo sí, pero no esperamos encontrar monomorfismo siempre porque a veces pues, nos pasa esto. Hay linfocitos maduros, algunos, pero hay mucho linfoblasto muy grande, otro más pequeño, mediano, ¿me entendéis? ¿Vale? Y eso a la hora de interpretarlo no es un monomorfismo tan claro, pero nuestro diagnóstico citológico sigue siendo linfoma, sin más. Más cosas de un linfoma, esto 4 fotos. Monomorfismo, una. Luego, cantidad de cuerpos linfoglandulares. Os dije, las células se suelen romper, los cuerpos linfoglandulares nos ayudan. Si hay muchos, pues podemos sospechar de un linfoma. Jamás hacemos diagnóstico de linfoma mirando los cuerpos linfoglandulares. En absoluto sería un error, ¿vale? Es una ayuda. Índice mitótico elevado. Si vemos muchas mitosis, por 2, 3, 4 mitosis por campo de 40 por en citología, es mucha cantidad de mitosis, ¿vale? En citología, distintos histopatología. Y sobre todo si estas mitosis son atípicas, aberrantes, peor, ¿vale? Y luego otra cosita más es que puede haber ausencia o directamente escasez de células plasmáticas o de células inflamatorias. Pero son cosas que nos ayudan a los linfomas. Simplemente estamos haciendo un curso de valoración de linfonodos, no vamos a hablar de linfoma, pero aquí tenéis, fijaros, cuerpos linfoglandulares. Para los que no recordéis los cuerpos linfoglandulares, os acordáis que son fragmentos del citoplasma de las células linfoides, sobre todo las neoplásicas son muy, muy frágiles y se rompen. Cuando hacemos las muestras se rompen y se desprenden. Entonces, esto claramente es un linfoma, lo veis, porque hay mucho linfoblasto, incluso aquí hay una mitosis aberrante.
Pues fijaros, aquí hay un neutrófilo, otro. Vale, no me cambia el diagnóstico, sigue siendo un linfoma, pero fijaros la cantidad de cuerpos linfoglandulares. Si dudase, pues esos cuerpos linfoglandulares me ayudarían, como en este caso, fijaros, la cantidad que hay de cuerpos linfoglandulares. Otro linfoma que no está tan claro porque no es muy monomórfico, pero si empiezo a ver con detalle, fijaros, aquí hay un linfoma duro, por lo tanto hay mucho linfoblasto, pero si dudo, mira qué bonita mitosis aquí, si dudo, los cuerpos linfoglandulares me ayudarían. ¿Vale? Esta foto simplemente la pongo porque para que entendáis o veáis cómo se forman los cuerpos linfoglandulares. Fijaros los citoplasmas, cómo se extienden, ¿vale? Y se desprenden fragmentitos de ese citoplasma y se van liberando y se van soldando. Cuerpos linfoglandulares. Más por poner alguna cosa que explique lo que vemos, ¿no? Y aquí, dos cosas. Seguramente muchos ya veis una, la otra no la veis. Una es mitosis, ¿vale? Fijaros la cantidad de mitosis que hay, 40 por, sabéis que yo prácticamente no utilizo el 100 por lo tanto la mayor parte de las fotos que pongo son de 40 por o de 10, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Mitosis en un campo, 40 por, muchísimo. Y además hay algunas mitosis que son aberrantes, atípicas, raras, feas, suficiente para considerar linfoma. Y aquí todo esto que veis aquí, que parece un puré, son linfocitos degenerados, rotos, porque este animalito con linfoma estaba con tratamiento de corticoides, se le dio una semanita de córticos, se tomó la muestra y fijaros el efecto de los corticoides sobre los linfocitos. Por eso puede que en algunas ocasiones nos altere el diagnóstico. Bueno, en este caso, el diagnóstico fue pues, relativamente sencillo, digamos, aparte estas mitosis son bastante cantosas, pero bueno, cuidado con los córticos. Linfoma canino en la clínica. Está demostrado que hay bastante relación, sobre todo hasta donde llegamos en la clínica, entre nuestro diagnóstico en la clínica y luego lo que se ve por histopatología. ¿Vale? Hay una correlación bastante estrecha. Hoy estuve leyendo algún artículo que hablaba de especificidad y sensibilidad. La verdad que dan muy, muy buenos resultados los diagnósticos citológicos, que luego se confirman por histopatología. Y básicamente vamos a clasificar dos tipos de linfoma. Si llegáis a esto en la clínica, alcanza y sobra. Vale, linfoma de alto grado y linfoma de bajo grado, es suficiente. Alto grado, los que están formados por linfoblastos, ¿sí? Células grandes. Y además, cuando hay bastante mitosis. Eso es un linfoma citológicamente a nuestro nivel de alto grado. Normalmente se asocian con peor pronóstico, tienen peor comportamiento, perdón, me trabuco, y son los más comunes en los perros. Linfoma de alto grado, o linfoma linfoblástico, como yo decía, linfomas, este tipo de linfoma lo solemos ver con relativa frecuencia. Ya luego, dentro de los linfomas de alto grado, hay un montón de subtipos, que eso por histopatología, incluso por cito en ocasiones nos arriesgamos a algún diagnóstico un poco más allá, pero al final el efecto es el mismo, un linfoma de alto grado, suelen tener asociados a peor pronóstico porque la supervivencia es mucho menor en tiempo, eso está demostrado. Y el linfoma de bajo grado, pues es el linfoma de células pequeñas, el linfocítico, ¿vale? Que normalmente hay muy, muy poquita cantidad de mitosis y se asocian a un mejor pronóstico. Suelen ser más comunes estos linfomas de bajo grado en los gatos que en los perros, aunque he visto varios en los perros. Hablaría mucho más de esto, no tengo tiempo. Luego hay otros indicadores pronósticos, como los índices mitóticos por inmunistoquímica. Ahora, si llegáis en la clínica a esto, que es muchísimo, si confirmáis vuestro diagnóstico de linfoma, es decir, si confirmáis que es un linfoma por citología, porque la clínica es de linfoma y la citología que veis es de linfoma, y a su vez veis que es un linfoma de alto grado o de bajo grado, y consideráis un tratamiento, ¿sí? Podemos, como mínimo, tenemos que identificar qué tipo de linfoma es, al menos si es T o es B, al menos hasta ahí, si es T o si es B. Hoy por hoy eso se hace muy fácilmente con varias técnicas.
Y ya os dije al principio, esta es una fotografía que me prestaron mis colegas de vetpatólogos. Tienen puesta a punto, funciona súper bien, la inmunocitoquímica. Vale, por lo tanto, no hace falta quitar el linfonodo, meterse a cirugía, porque mucha gente, muchos propietarios no quieren hacerlo. Para enviar a hacer la biopsia, inclusión, cortar, hematoxilina eosina, pues al final es tiempo. Simplemente con un pinchazo, una extensión, fijamos con alcohol y se envía al laboratorio y se hace una inmunohistoquímica sobre lo que fue con intención de hacer una citología. ¿Vale? Es como si fuese una cito, nada más que se hace una inmunohistoquímica. Y fijaros, en este caso era un linfoma y querían saber si era T o era B. Esto es CD3, es decir, para linfocitos T, ¿vale? Y esto sobre el mismo linfoma es PAC5, que es para linfocitos B. Claramente vemos que hemos hecho en la clínica diagnóstico de linfoma, pónganle linfoma de alto grado, y por inmunocitoquímica rápidamente vemos que es de tipo B, e instauramos el tratamiento que se adapte mejor a ese tipo de linfoma. Bastante sencillo. Metástasis. Estamos terminando. ¿Cómo vengo de tarde? Exactamente 10 minutos tarde. Bueno. Piso el acelerador aquí y terminamos, chicos. Las metástasis, quizás sea de lo más fácil. El cuadro aquí no nos vale de mucho. Os muestro fotos, porque bueno, este cuadro varía bastante en función de la metástasis que sea, ¿sí? Normalmente las metástasis por linfonodos, sabéis que llegan por vía linfática y terminan, digamos, proliferando desde los senos subcapsulares hacia adentro, hasta que llegan a invadir la totalidad del linfonodo. Es lo más común. Entonces podemos ver invasiones parciales o invasiones totales. En este caso un adenocarcinoma de mama, pues no importa, pero fijaros qué bien se ve, ¿vale? Cómo está invadiendo el linfonodo. Y cómo está invadiendo desde afuera, desde este seno subcapsular. Bien, y eso lo podemos ver por cito, ¿sí? Y muchas veces los podemos ver por cito. Digamos, yo creo que las metástasis en las citologías del linfonodo quizás sean de los diagnósticos más fáciles. Miren lo que os digo. Quizás ¿por qué razón? Porque si me acuerdo cómo es un linfonodo normal, y más o menos, ni siquiera me tengo que acordar tanto de los porcentajes. Me tengo que acordar de que había linfocitos, de que había linfoblastos, de que había macrófagos, de que puede haber eosinófilo, algún neutrófilo, y que hay alguna célula plasmática, pero nada más que eso. Y cuando a menor aumento ya me encuentro con cosas como estas, con bloques de células, con grupos cohesivos, y pienso que esto es un epitelio, estoy seguro y tengo claro de que esto en un linfonodo normal no tiene absolutamente nada que hacer. Por lo tanto, luego me encargo de averiguar qué es lo que ha pasado, pero ya esto es suficiente para considerar un diagnóstico de metástasis, porque esto es algo que está en el linfonodo y que normalmente no está. Ha llegado hasta ahí. Y si ha llegado hasta ahí, es una metástasis. Busquemos dónde. Invasión incompleta. Fijaros la cantidad de linfocitos que hay por aquí. Vale, puede estar reactivo este linfonodo, pero esto no es normal. Y esto no es normal. Esto llegó. Otra cosa que suele pasar en los linfonodos con invasión metastásica, esto que veis aquí, este grupo, células cohesivas, claramente cohesivas, epiteliales, esto también viene de mama, chicos. Fijaros, ¿qué es esto? Necrosis. Por lo tanto, yo os decía, cuando veo necrosis, simplemente lo único que hago es saber que está necrótico. Luego tengo que saber por qué está necrótico. Pero me ha pasado muchas veces que las necrosis en los linfonodos suelen estar asociadas a metástasis, sobre todo a metástasis de adenocarcinomas, de carcinomas. Vamos, esto no, tomadlo como lo estoy diciendo, digamos, no podemos hacer diagnósticos viendo solamente necrosis, hay que ver esto, ¿vale? Pero sí que normalmente suelen estar muy necróticos. Más cosas. En ocasiones, pocos aumentos, vemos esto. Y sabemos, porque ya machaqué mucho la cabeza hasta ahora, que estas estructuras, estas células cohesivas que están aquí, obviamente no pertenecen, no son, ¿sí?, del linfonodo, por lo tanto, metástasis. Así de fácil. Luego veo qué es, de dónde viene, qué puede haber pasado, ¿vale? Pero esto es una metástasis.
Y en este caso la invasión es completa. ¿Por qué digo que es completa? Porque prácticamente no hay linfocitos. Aquí hay un poquito de necrosis, pero no veo ni un solo linfocito. Esto está tomado prácticamente. Otra invasión incompleta. Sí. ¿Tengo que saber siempre lo que está invadiendo, digamos, reconocerlo? No, en ocasiones no. En ocasiones no llego a saber qué es. Pero estoy absolutamente seguro, como en este caso, que estas células que veo aquí son células neoplásicas y son células metastásicas, porque estas células no pertenecen a los linfonodos normales, no son linfoblastos. ¿Sí? Porque sé cómo es un linfoblasto, porque además aquí tengo los linfocitos maduros, hay algún linfoblasto por ahí, ¿lo veis? Esto incluso podría ser un linfoblasto, esto podría ser un linfoblasto, esto podría ser un linfoblasto, incluso me arriesgo a decir que esto y esto podrían ser un linfoblasto, pero mirad el tamaño de estas y las características, los criterios de malignidad de estas células. ¿Sé qué son? Pues no lo sé, pero esto es suficiente para considerar que esto hay una invasión neoplásica y luego tendré que ver de dónde viene y qué es. ¿Sí? Lo mismo pasa con esto. Esto es otra invasión incompleta. Fijaros que bien se ven los linfocitos, pero estas células no tienen nada que ver. Tengo claro porque me estudié el linfonodo normal y sé que esto aquí en un linfonodo normal no pinta nada. Vale, en concreto, esto se ha parado, ya está. No entiendo, Álvaro, ¿qué me dices? No sé. Ah, tenemos que ir acabando, vale, pues perfecto. ¿Se terminó, no? ¿No se ve más la presentación? Sí, sí, se sigue Vale, viendo. vale. Pues listo. Nada, ya termino. Pues ahí vamos. La invasión incompleta de un mastocitoma. Vale, el grado, pues no me importa tanto. Si en un linfonodo hay un mastocitoma, pues si es un alto grado o un bajo grado, me preocupa poco, porque es una invasión, perdón, es una metástasis. Vale, bien. Vale. Dedicaría otro rato a los mastocitomas, pero no es necesario ver muchas células. Con ver esto en los mastocitomas, que son mastocitos poco diferenciados, es suficiente para considerar que este linfonodo está invadido y esto es una metástasis, sin más. ¿Vale? Mastocitomas da para otro curso. Pues lo dejamos aquí, si nos vamos terminando el tiempo, porque el concepto es más o menos lo mismo, chicos. Más o menos lo mismo, creo que no tenía muchas más cosas. Creo que estamos con el tiempo justo, son casi las 8. Quiero que al menos os quedéis con esas 4 cosas que os conté. Os estoy pasando fotografías de metástasis. La mayor parte, fijaros esto, por ejemplo, es una metástasis en el ganglio mandibular de un carcinoma de células escamosas, por ejemplo. Los solemos ver y fijaros este carcinoma de células escamosas, cómo estaba de indiferenciado, que incluso forma estas células que parecen fibroblastos. Cuidado si alguna vez las veis, ¿vale? Porque muchas veces los carcinomas de células escamosas indiferenciados hacen esto. Y esto también es un linfonodo y esto también es una metástasis. ¿Vale? Y esto marca un poco el patrón de cómo va a evolucionar ese caso. Yo lo dejo por aquí. Sí, porque tenía otro caso, pero era el final. Esto es todo. Lamento haberlos extendido demasiado en lo que tenía calculado. Me pasé 20 minutos. Perdón, Adriana. Perdón a todos. Espero que os hayáis quedado al menos con algo. Me conozco y sabía que en una hora iba a ser casi imposible que os cuente todo lo que tenía que contar, pero si os quedasteis al menos con 4 o 5 cosas, para mí es suficiente. Ya me lo diréis. Vale. Mil gracias por el tiempo, mil gracias por sumarse una vez más a un curso de este tipo y animaros a hacer cito y cobrar vuestro trabajo. Vale, eso es algo que siempre digo. Y si necesitáis algo, pues estoy para echaros una mano. No sé cómo sigo, si me despido, si nos desconectamos, si hay preguntas, lo que vosotros digáis. Mercedes, gracias a ti. Un placer. No sé si hay alguna pregunta más o alguna duda.
Adriana, gracias por la atención. Gracias, Davinia. Bueno, gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta. Tenéis mi teléfono mucho. Gracias, Javier. Tenéis mi teléfono muchos de vosotros. Me podéis llamar ya. Muchos tenéis ya mi WhatsApp. Gracias, Marta. La próxima me animo y la doy en gallego, en un follow galego. María Luisa, gracias a ti, gracias a todos. Vale. Pues un placer. Hasta otra. Hasta que os animéis. No me gusta mucho la cito, yo me pareció más divertida y escribe gracias, gracias David, pues es la idea. Es la idea. Pues vale. Mil gracias a todos los que están. ¿Nos recomiendas algún libro? El mío, por supuesto. ¿Cuál te voy a recomendar? Nah, es broma. Pues muchos libros. A ver, yo un libro que quiero mucho y con el cual empecé es el libro de Elena Martínez de Merlo. Me parece un libro extraordinario y práctico. Vale, me parece un libro fantástico. Y pues, sin ir más lejos, pues acabamos de publicar un libro no hace mucho, que es más o menos en formato curso, para empezar citología, quien no tiene ni idea, y que os lo recomiendo porque creo que está bastante fácil de entender. Entonces, si queréis, pues ¿por qué no también recomendar el que escribimos nosotros con mi compañero en Madrid? Está disponible. Quedan algunos, no muchos, pero algunos quedan. Nada más, ¿alguna pregunta por ahí? Bueno, tenéis mi privado, ¿vale? Me escribís cuando queráis. Título del libro, pues me escribes cuál es el libro y cómo conseguirlo. Pues me escribís a andres@galeno.es y andres@galeno.es y os mando el dato. Sí, os mando el dato del libro. El de Andrés, María. Gracias, Maisy. Pues me podéis escribir y lo tenéis. Ya luego me lo criticáis, ¿vale? Pero no quiero hacer... Me preguntaron por un libro y contesto, ¿vale? Pero lo primero, creo que el libro de Elena es un librazo. Si no queréis meteros en demasiada cosa profunda. ¿Alguna otra cosa por ahí? A descansar, que os habéis ganado el descanso. Muy bien, pues si te Gracias a parece, todos. lo dejamos aquí entonces. Por supuesto, por supuesto. Vale, buenas Un tardes saludo a todos. Gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.